saber que de qué país ya estamos aquí. Entonces estoy viendo aquí Freddy Dávila de Venezuela. Felicidades, Freddy, por estar con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Asamblea de Dios, eso es maravilloso. Jonathan de México, bienvenido. También Rubén de México, están juntos en mi pantalla aquí, lado a lado. Los que están llegando, renombréanse para tener su país. Eso nos ayuda a saber de dónde están. Mi tocayo David de Paraguay. David, en la verdad, es boliviano, pero está se escondiendo en Paraguay, sirviendo a la Iglesia de Dios. ¿Iglesia de Dios o Dios de la profecía? Iglesia de Dios de la profecía. Eso mismo. Gracias, gracias, David. Unirte paso para que tú puedas continuar saludando a las personas. Estoy viendo aquí Juan Carlos Salas de Colombia, que con su barba y todo todavía es un patriarca. Saludos desde Tabasco, México. Qué bueno. Aleluya. Gracias por el saludo. David, está bien que tú los saludes, tú los conoces casi a todos, así que excelente. Solo pedirles a todos, buen día, me presento, Munir Chiquie de Bolivia. Damos la bienvenida a todos. Tengo el gusto de ser hospedador de esta excelente reunión, de este primer webinar en esta nueva serie de discipulado. Gracias por su puntualidad a todos. Qué bueno tener a cada país. Ya veo algunos bolivianos ahí también. Así que, David, si puedes ir un minuto más reconociendo a algunos de ellos, adelante. Pido a todos cerrar sus micrófonos, por favor. Me está rebotando el sonido de alguien, así que deben cerrar sus micrófonos si no están hablando, por favor. Eso nos va a ayudar muchísimo. Adelante, David. Continuando lo que ya hablamos, pero repitiendo, en el lado derecha superior tiene 3 pequeños puntos. Si puedes clicar en eso, te da la opción de renombrar y por favor renombréase junto con tu país. Eso nos ayuda mucho porque sin país realmente quedamos bastante perdidos cuanto a quién es quién, de dónde está. Entonces estoy viendo aquí Luis Schmidt de Argentina. Bienvenido a Argentinos. Estoy viendo otro venezolano, amigo grande Edgar Herrera. Gracias a Dios. Esteban de México es mi cuñado, entonces doblemente bienvenido. Estoy viendo aquí un compañero de país, Cristian Calvi de Bolivia, que yo nací en Bolivia, entonces él es especialmente importante. Estoy feliz con Angélica Aguilar porque está aquí como pareja y eso siempre alegra mucho mi corazón cuando podemos llegar junto con nuestros cónyuges. Eso hace una diferencia fantástica. Continúo pidiendo que usen los 3 puntos al lado derecha superior para colocar renombrarse, para colocar su país después de su nombre. Bienvenido Fausto de Ecuador, es siempre bueno estar contigo. Fernando y Anita juntos de Bolivia, gloria a Dios, aleluya. Otto de Venezuela, liderando el equipo de Venezuela. Geraldo Núñez de los Nazarenos, de todos los países andinos de Ecuador, Colombia y Venezuela. Daniel de Argentina, Bill Dyke de Bolivia, Tomás Copa de Bolivia con sus 2 hijas bonitas en su foto. Entonces es una grande alegría estar con ustedes. Y con esas palabras introductorias, voy a dar 1 minuto para cualquier abrir su micrófono y decir gracia y paz o cualquier saludo de 3, 4 palabras que quiere decir. Entonces, cualquier uno abre su micrófono y un súper breve saludo diciendo de cuál país tú es. Gracias y paz. Néstor Ríos desde Bolivia. Estoy tratando de cambiar mi nombre, David, pero un saludo grande a todos y a ti, David. Gracias. Un fuerte abrazo, hermano Esteban de México.
Bendiciones desde la Ciudad de México. Gracias. Bendiciones desde la Ciudad de México. Gracias y paz para todos. Pastor Adolfo de la Ciudad de México. Oh, ¡viva México! ¡Viva México! Amén. Pastor Lucio Benítez de Paraguay. Les saludo a todos. Bendiciones. Gloria a Lucio. Un saludo desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Bendiciones para todos. Amén. John Herrera de Venezuela. Asamblea de Dios. Gracia y paz, Juan Carlos Bravo de la Asunción del Paraguay. Para todos, bendiciones desde Medellín, Colombia. Amén. Un saludo desde Bendiciones de Bolivia, Colombia. ¿No nos oye? Bendiciones para todos desde Medellín, Colombia. Amén. Aleluya. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga grandemente desde la ciudad de Oruro, Bolivia. Saludos, Pastor David, desde Venezuela, John Herrera, Asamblea de Dios. Amén. Saludos desde la Ciudad de México. Dios les bendiga. Buenos días desde la ciudad de Quito, Geraldo Núñez. Amén, Geraldo. Buenos días, hermano, que Dios los bendiga. Y habla José López desde la ciudad de Maracay de Venezuela, Estado de Aragua. Buenos días, Luis Ramos, Dios los bendiga desde Perú, Perú. Buenos días. Buenos días, Germán Quintero, Iglesia Esperanza de Gloria desde Villa de Leyva, Colombia. Buenos días, José Santa María de Barquisimeto, Venezuela. Asambleas de Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Buenos días, William Tavares de Esperanza de Gloria, Bogotá, Colombia. Un abrazo y bendiciones para todos. Pastor David, bendiciones. Amén, también, aleluya. Por acá está mi esposa. Ya viene. Ya viene. Por ahí está un discípulo de la iglesia que estamos abriendo en Villa de Leyva, Eduardo Quintero. Amén, aleluya. Estamos buenos días, pastor. Para todos. No, buenos días, quería saludar, Pastor David, un gusto. Hernán Masachesi, de la Iglesia Nazareno, Pilar, Buenos Aires. Un gusto estar aquí. Buenos Aires, aleluya. Pastor David, aquí está mi esposa. Bendiciones, Pastor David. Bendiciones para ti. Ay, mucho gusto, nos alegra verlo. También. Y a todos, muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Estamos muy emocionados con este proceso que está empezando, o que empezando por este lado, pero que es la continuidad de lo que empezó hace varios años atrás. Y la verdad, el corazón está estamos muy tocados por Dios por lo que está haciendo. Que Dios le siga usando, pastor. Esto es una bendición. Amén, 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 amén. Aleluya. Bendiciones, pastor, desde Bolivia. Un gran abrazo aquí en el alto. Mucho frío, pero con ganas de aprender. Dios les bendiga. Recuerdo bien de Oruro y su frío. Munir, tú puedes indicar que en el chat vamos a colocar el documento de preguntas frecuentemente hechas sobre el discipulado y cualquier otra orientación para nuestra caminada de hoy. Después me pasas la palabra para yo continuar. Ok, David, estamos a 9:01. Gracias por la puntualidad de todos. Tenemos todavía 5 minutitos para esta dinámica de estar juntos, de mirarnos, así que aprovechemos ese tiempo. Si se van en el chat, el primer documento compartido son las preguntas frecuentes sobre el discipulado. Pueden bajarlo en el chat. También he compartido recientemente el link de Facebook, si usted quiere transmitir o retransmitir en su propio muro este webinar, lo puede hacer y así multiplicamos también el impacto. Adelante, David. Gloria a Dios. Fantástico, Munir. Nosotros vamos a tener 3 tiempos en esta mañana. Un tiempo de un panel, de trabajar esas preguntas frecuentemente hechas de forma panorámica.
Es decir, vamos a ver 5 preguntas de una vez y en las próximas webinars por la frente vamos a ver un por un para poder profundizar y entrar en bien más detalles. Entonces vamos a tener un panel de 3 personas presentando esas preguntas. Yo, Munir de Bolivia, Munir Chiquie, y Pedro Torres de Paraguay, ambos trabajando con sus alianzas evangélicas. Munir como presidente de la Alianza Evangélica de Bolivia, ANDEB, y Pedro como presidente o líder interino en cuanto que el líder está en un sabático por motivos de salud. Entonces, en este primer encuentro de nuestro webinar no tenemos lanzado la invitación para las alianzas evangélicas, pero para el segundo encuentro de aquí a 4 semanas, esperemos nos comunicar bien mejor para tener liderazgos de las alianzas evangélicas de nuestros diversos países envolvidos. Entonces, si tú tienes una amistad con alguien de tu alianza evangélica en tu país, por favor, entre en contacto cuanto estar con nosotros de aquí a 4 semanas, donde vamos a profundizar el asunto de qué es un discípulo auténtico, las definiciones y procurar tirar la confusión que está alrededor de esas definiciones, que es la primera de nuestras 5 preguntas. Entonces tendremos 3 momentos en el webinar hoy. El primer momento oyendo esas presentaciones cortas, 5 minutos para cada pregunta, seguido por preguntas y respuestas. Entonces, en la medida que tú estás oyendo cualquier persona hablar o estás viendo el documento en el chat o que enviamos como tarea previa, tú puedes colocar tu pregunta en el chat y Felipe va a ir escogiendo entre esas preguntas para nos pasar unos 10 o 15 minutos de preguntas y respuestas y la última parte del webinar en grupos pequeños aleatorios. Todos vamos a ir para un grupo con personas desconocidas, probablemente de otros países, 5 personas, para compartir qué llamó nuestra atención o una forma más vertical para hacer la misma pregunta, ¿qué Dios te habló? ¿Y qué paso vas a dar o pasos vas a dar de aquí hasta el próximo webinar? Entonces, esas son las 3 partes de nuestro webinar. Con esa introducción voy a pasar para el primer asunto que tiene a ver con definiciones. El discipulado es tremendamente complicado porque no lo entendemos. Munir, no necesitas abrir todavía las definiciones. Es tremendamente complicado porque no tenemos una cultura de discipulado. Estamos muy, muy, muy lejos de esa cultura. Y cuando entramos en el espacio de discipulado, es casi una visita al discipulado. Posiblemente hacemos un encuentro de discipulado por 1 hora en la semana y visitamos el asunto. No vivimos el asunto. No tenemos identidad de discípulo. La mayoría de pastores no tienen identidad de discípulo. La mayoría de pastores piensan, discípulo es lo que un nuevo convertido es. Y yo necesito discipular los nuevos convertidos y todos tenemos programas, currículos, manuales para eso. O pensamos que posiblemente discipulado es para los jóvenes. Si alguien preguntase para ti hoy, este momento, ¿tú eres un discípulo? ¿Qué vendría a tu mente? Para muchos de nosotros sería una pregunta un poco complicada. Una de las cosas que posiblemente vendría a nuestra mente es, querido, querida, ¿qué quieres decir con esa pregunta? Y casi inmediatamente, en vez de poder abrazar con alegría y decir, sí, soy un gran discípulo de Jesucristo, estaríamos entrando en una conversación filosófica, teológica, hermenéutica, para procurar descubrir qué esa persona está pensando. La primera vez que yo pedí para mi pastor me discipular, que era a los
22 años, mi pastor fue muy honesto. Agradezco hasta hoy su honestidad. Me habló: David, yo no sé de qué estás hablando. Nadie nunca me pidió de discipular. Pero con una cabeza abierta, él habló: vamos a comenzar a andar juntos. Y voy a invitar a algunos otros jóvenes de tu misma edad y vamos a ver lo que Dios hace. Y Dios hizo cosas increíblemente profundas en mi vida a través de ese pastor que estaba dispuesto a arriesgar en una aventura que él no sabía hacer. Entonces, entrando en nuestro asunto de definición, ahora sí, Munir, puedes colocar la primera definición. Nuestra definición de discípulo es lo más simple posible. Se coloca en 3 palabras: seguidor de Jesucristo. Llega el día que tú te formas, te gradúas, tú sales, tú paras de ser seguidor de Jesucristo. De ninguna forma. Yo seré un discípulo hasta el fin. Y hasta después del fin. En el cielo pienso que voy a continuar siendo discípulo de Jesús. Los apóstoles continuaron siendo discípulos. Nosotros como pastores tenemos que tener eso como clara identidad. Amplificando esa definición, un seguidor comprometido de Jesucristo que intencionalmente se está volviendo más como Él, extendiendo su misión. Hay 3 conceptos dentro de esa definición: el concepto de seguimiento, concepto de crecimiento intencional y el sentimiento de envío, teniendo una misión. Cuando hablamos de ser discípulo, yo quiero resaltar algo que aprendemos del gran mandamiento. El gran mandamiento es vertical y horizontal. Es imposible amar a Dios de todo tu corazón si no amas también a tu próximo. Y viceversa, es imposible tener el amor horizontal si no amas a Dios de todo tu corazón y recibes el amor de Dios. Entonces, el horizontal y el vertical no pueden ser separados uno del otro. Yo quiero sugerir la misma cosa cuanto al discipulado y ser discípulo. No es suficiente decir: yo sigo a Jesús, soy discípulo. Yo quiero sugerir que también necesitamos de un discipulado horizontal, donde decimos que eso se expresa de forma visible en mis relaciones con mi mentor discipulador, en mi caso Edmund Chan de Singapur, y en mis relacionamientos de grupos comprometidos de discipulado. En mi caso, yo tengo un grupo comprometido con los líderes del G5 de América Latina y otro grupo comprometido con líderes de movimientos de discipulado en Brasil. Para terminar, un breve comentario sobre la definición de hacer discípulos. Esta segunda definición no es una definición de discipulado, y sí de una cosa muy concreta: hacer discípulos. Es fácil decir: estamos comprometidos con el discipulado, pero si preguntas para alguien qué es el discipulado, vas a recibir tantas respuestas que vas a percibir la gran confusión. Pero si preguntas qué es hacer discípulos, eso es mucho más objetivo. Da para contar las personas, nombrar las personas, y la definición muy simple es hacer seguidores de Jesucristo. Voy a comentar apenas una frase de la definición amplificada. Una relación de, y esa palabra que sigue no estaba en mi definición hace 3 meses. Y mi esposa me confrontó. ¿Dónde está el amor, David, en tu definición de hacer discípulos? Y yo percibí que estaba fallando. Y coloqué esa palabra clave: conocerán que somos sus discípulos a través de nuestro amor. Entonces, de forma introductoria, a tremenda necesidad de definiciones claras, y más todavía la necesidad de nosotros identificarnos como discípulos y discipuladores. Con eso paso la palabra para Munir, para entrar en la segunda de nuestras 5 preguntas.
Gracias, David. Damos la bienvenida a los más de 230 participantes y algunos que se van añadiendo a este webinar. Y a todos los que nos están siguiendo en Facebook también. Hay varias plataformas que están retransmitiendo. Bienvenidos a este primer webinar sobre el tema del discipulado. Estamos respondiendo a las 6 preguntas frecuentes sobre la formación de discípulos. David habló de la primera pregunta, de qué trata el auténtico discipulado, enfocando en las definiciones. Y a mí me toca entrar en la segunda pregunta, ¿por qué es tan importante el discipulado? En primer lugar, el enfoque central de Cristo es el discipulado. Era el corazón del ministerio de Jesús. Está en Juan 17. Y obviamente nosotros queremos ser como Jesús. Esa oración es impresionante, es profunda, es preciosa. Es la última evaluación ante su Padre después de haber pasado mucho tiempo con sus discípulos. ¡Wow! Y esa frase que dice, los que me diste, aquí están, listos para cumplir la tarea. Qué profundidad en esa evaluación. Similar a Pablo cuando dice, he terminado la carrera, he acabado todo lo que me diste. Aquí el Señor le dice, aquí está, los pocos que me diste, a quienes me he entregado, están listos para cumplir la tarea. Entonces, el enfoque de Jesús, el modelo de Jesús fue precisamente el discipulado. En segundo lugar, la obediencia a la gran comisión delegada por Cristo. Todo verdadero discípulo hace discípulos, pero para obedecer la gran comisión tenemos que entenderla, tenemos que vivirla. Por ejemplo, la gran comisión dice id, pero ese ir es yendo. Habla de camino, no solo de ir, no solo de una actividad, sino que expresa un estilo de vida, no apenas reuniones, no apenas eventos, no apenas cultos. Y se centra en el imperativo de hacer discípulos. Es el único imperativo de estos verbos de la Gran Comisión. Y la mayoría de nosotros entendemos que se hace discípulos solo de los nuevos convertidos. Y algo que debemos comprender y que ha pesado mucho en mi corazón este tiempo es que los pastores o cualquier responsabilidad que tengamos en la iglesia, somos primero discípulos. Y me he dado cuenta, después de caminar mucho tiempo con David y de enseñar sobre el pastoreo de pastores, de que yo mismo no era un buen discípulo. Eso fue muy revelador y muy importante darme cuenta de que yo hablaba de discipulado, de que yo enseñaba sobre discipulado, pero yo, mi propia vida, como un buen discípulo, estaba fallando en muchas áreas de ser un discípulo. Entonces, tenemos que entender que la mayoría de nosotros, para hacer discípulos, para transmitir un adecuado modelo de hacer discípulos, nosotros tenemos primero que ser buenos discípulos. El otro verbo de la Gran Comisión, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, sumergiendo en el carácter del Padre, en la identidad del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. No simplemente sumergir en enseñanza, en los sermones, en la vida de la iglesia, sino realmente que va a mayor profundidad. Y finalmente, en la Gran Comisión, enseñándoles a obedecer. Más importante que lo que dice en la Reina Valera, que es enseñarles a guardar. Sigo en las preguntas y hablamos de crecimiento en el discipulado. Ser discipulado y mentoreado por alguien nos ayuda a crecer exponencialmente. Y aquí la palabra clave que hace la diferencia es el crecimiento intencional. En muy pocas palabras, el discipulado es el crecimiento intencional con la ayuda de otro. Sin mentoreo no vamos a crecer hacia nuestro máximo potencial. Repito,
Si no tenemos una cultura de ser mentoreados y de mentorear, no vamos a desarrollar más allá de lo que el Señor quiere para nosotros. Hablemos un poquito de las iglesias de crecimiento saludable. Una iglesia que es saludable o una iglesia que crece de manera saludable es el resultado de discípulos que crecen de manera saludable. La iglesia somos nosotros. La calidad y profundidad de nuestra vida discipulada en un grupo pequeño es lo que hace de nuestra iglesia una iglesia saludable. La iglesia es lo que nosotros somos en la intimidad. Y eso comienza obviamente en los líderes. Hablamos también de la trascendencia. Ya han pasado más de 2000 años y la iglesia del Señor sigue creciendo. La iglesia del Señor sigue cumpliendo la gran comisión. No hay otro modelo que es tan transcultural, efectivo, profundamente transformador como el discipulado. La iglesia que el Señor dijo la edificaría sobre la roca sigue avanzando. El discipulado sigue siendo el modelo de Dios que da fruto y que seguirá dando fruto. Y el último elemento en esta pregunta importante, ¿por qué es tan importante el discipulado? Es la multiplicación. Es decir, hacer discípulos sanos reproduce múltiples generaciones de discípulos. La multiplicación está en el mismo ADN del discipulado. No podemos ser discípulos, en realidad no somos discípulos si no hacemos otros discípulos. Y esa multiplicación intencional es lo que hace el desarrollo de la iglesia. Que el Señor me los bendiga. Te devuelvo, David. Adelante. Gracias, gracias, Munir. Pasando para Pedro, vamos a entrar en la tercera pregunta. Si el discipulado es tan importante, chao, mamita. ¿Por qué se descuida tanto? Pedro. Gracias, David. Como dice, ¿por qué se descuida tanto si es tan importante? Tenemos algunas declaraciones allí. Primero es el activismo, adicción al trabajo. Los programas y proyectos llenan nuestras vidas en lugar de las relaciones. Es interesante que mucho tiempo mi tarea estaba enfocado en hacer programas o actividades en vez de ir detrás de las personas. Segunda razón, orientación a eventos. Estamos orientados hacia eventos, no enfocados en procesos de crecimiento. Quiero invitarle a que le llame la atención o que resalte esto. Eventos versus procesos. La mayoría de nosotros estamos enfocados en eventos. Orgullo. Muchos líderes cristianos sienten que no necesitan ser discipulados o ser discípulos o ser discipulados o mentoreados. Mi experiencia personal por muchos años fue de mucho sufrimiento, porque cuando comencé a caminar con David, había un gran desafío a ser vulnerable o a expresar mi vulnerabilidad. Y uno de ellos era, una de mis vulnerabilidades era el ser orgulloso. Así que tuve que clamar mucho al Señor para salir de ese cuadro y abrir mi corazón para permitir ser pastoreados, discipulados y así crecer. Y hoy doy gracias al Señor porque de alguna forma Él me guió con la ayuda de David, ¿verdad?, a romper ese encierro que tenía en mí mismo. Heridas y malas experiencias.
hay un discipulado desvirtuado e hiriente o abusivo, distorsionado, doloroso y abusivo, especialmente con un modelo jerárquico, autoritario o impuesto, no basado en el amor. David ya nos habló un poquito de eso. Desconfianza. Muchos se cierran contra la vulnerabilidad inherente en el discipulado para evitar heridas. Creo que el mayor problema para permitir ser discipulado es la desconfianza. Tenemos temor a ser expuesto o que otros puedan ver nuestras dificultades, nuestras falencias. Pero cuando creamos un ambiente de confianza con un discipulador, mentor, o por qué no en un grupo pequeño donde nos abrimos fácilmente, nos lleva a caminar y a experimentar el discipulado verdadero que Jesús quería que vivamos. Solo los discípulos pueden hacer discípulos. Necesitamos entender eso. Es necesario ser antes de hacer. Y ser un discípulo se basa en rendirse, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y morir a nosotros mismos. Es el desafío que Jesús nos dejó. 2016, finales de 2016, parecerá ser que el Señor abrió mis ojos en un encuentro que tuvimos como equipo, de que yo necesitaba caminar en ser discípulos. Bueno, tuvimos el desafío de David de que nos dijo, bueno, necesitamos crecer en el discipulado y a partir de ahora tendremos un encuentro individual mensualmente y yo necesito que cada uno me envíen los temas a tratar. Si no me envían 24 horas antes, yo no le voy a atender. Y ese captó mi atención, la seriedad de David con que nos dijo. Entonces tuve que tomar muy en serio y realmente a partir de ese año comencé a experimentar el ser discípulo, el ser discipulado. Y recién en estos últimos, creo que este año, 2 años, un año atrás, estoy aprendiendo a ser discípulos. No es fácil, no me fue fácil, pero primero tuve que experimentar y gloria a Dios porque Él obró eso en mi vida. Programas, currículum, materiales y adoctrinamiento. Procuramos hacer discípulos a través de la enseñanza en lugar de vida volcándose en otras vidas. Este modelo viene aún del mismo seminario. Y ha sido mi cultura. Es dar información. Para mí, ese discipulado se limitaba a eso. Dar información. En estos días escuché, información no lleva a transformación. Aun si la información fuese verdadera, si no llevamos a aplicar, a vivenciar esa información que damos, no va a llevar a transformación. Entonces, si no nos enfocamos en vida, en la vida de las personas, si solamente nos enfocamos en dar buenas herramientas o buenos materiales, no vamos a lograr la transformación. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Gracias a ti. Entonces, 3 preguntas que comentamos hasta ahora. ¿Qué es el discipulado auténtico? ¿Cuáles son las definiciones claves para que podamos estar hablando el mismo lenguaje? Cuando yo hablo discípulo y hacer discípulos, tú también sabes que estás hablando de la misma cosa. En segundo lugar, ¿por qué es tan importante el discipulado o el hacer discípulos? Cualquier uno que quiere vivir como Jesús va a ser discípulos. Cualquier uno que quiere ser realmente obediente a Jesús va a ser discípulos.
En tercer lugar, ¿por qué se descuida tanto? Varios gigantes espirituales. Yo quedé al merced de uno de esos gigantes ayer. Yo quedé tan triste conmigo mismo esta mañana mirando para el día de ayer. Yo procuro comenzar mi día dando una pequeña evaluada al día anterior. Y lunes yo tuve 5 diferentes encuentros Skype, cada uno de 1 o 2 horas, comenzando desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y yo realmente me perdí. Perdí mi tiempo devocional, perdí andar con Jesús. Llegué al final del día triste y frustrado conmigo mismo. Ese gigante de activismo no es nada fácil. Yo varias veces tengo matado a ese gigante, tengo vencido a ese gigante, pero ese gigante continúa resucitando y me deja tan triste y tan necesitado de apoyo cuanto a podar mi vida. Si yo no tengo apoyo, yo me pierdo. Con todas mis buenas intenciones, con todo mi corazón apasionado por Jesús y por hacer discípulos, yo me pierdo. Entonces, para terminar, no vamos a hacer 5 preguntas hoy. El tiempo avanzó un poco. Vamos a terminar con la cuarta de las 6 preguntas en total. Entonces, las 2 preguntas bien prácticas vamos a dejar para un otro momento. Pero la cuarta de las 6 preguntas es, ¿por qué tenemos tanta dificultad en hacer discípulos? Pienso que el primer motivo, posiblemente sin mucho debate, es por no ser discípulo. Quien no es discípulo no consigue hacer discípulos. Es decir, tanto en el sentido de ser discípulo de Jesús como en el sentido de ser discípulo de una persona. Deja yo comentar los 2 lados. Discípulo de Jesús. Tú dices que eres discípulo de Jesús, pero ¿realmente tienes encuentros con Él? Y cuando haces reuniones, ¿llevas las personas a encuentros con Jesús? Nuestro tiempo devocional tradicional y clásico es un estudio bíblico o a veces estudio de un buen libro sobre cosas espirituales. Esos estudios no son ser discipulado por Jesús. Esos estudios, la mayoría de las veces, acaban siendo más obstáculo de que ayuda cuanto a un encuentro divino. Yo estoy estudiando el manual del discipulado de Gregory Ogden para nuestros microgrupos de discipulado. Y es muy fácil yo llegar al final de un buen estudio diciendo, ¿y mi Dios, dónde está Jesús? Yo respondí a 7 preguntas, respuestas muy bonitas, gusté de mis respuestas. Pero ¿dónde está Jesús? Y si yo tengo gracia, yo paro y pregunto para Jesús. Literalmente hago la pregunta, ¿dónde estás, Jesús? Yo hago mi tiempo devocional en mi laptop y cuando yo hago una pregunta, yo coloco la respuesta en rojo si yo estoy preguntando para Jesús y escribo lo que yo siento que Dios está diciendo para mí. Y él sería capaz de decir, gracias por preguntar, David. Yo estaba sintiendo falta de conversar juntos. Juan 5, 39 y 40 dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que van a encontrar vida, pero no vienen a mí. Entonces, la primera característica y el primer impedimento que es necesario para un verdadero discípulo es encuentros divinos. Extendiendo eso a tus relacionamientos, tus encuentros uno a uno con personas mentoreadas, o tus encuentros en grupos pequeños con un grupo de discipulado. ¿Abres espacio para Dios hablar? ¿Abres espacio para un silencio? En mi microgrupo procuro separar, próximo al final, 2 minutos de silencio
para cada uno oír a Dios y en nuestra oración de cierre, cada uno orar según lo que está oyendo de Dios. Es difícil Dios hablar, o mejor dicho, nosotros no conseguimos oír si no entramos en momentos de silencio. Entonces, de todas las cosas que más dificultan el discipulado, no es primero el activismo, ni segundo la desconfianza, que son las cosas que más sobresalen, ni es el orgullo. En las encuestas esos asuntos sobresalen, saltan de la página. Pienso que la primera y mayor dificultad es simplemente no estar en la presencia de Jesús y realmente oír su voz. Entonces yo espero que tienen anotado alguna pregunta y vamos a entrar en unos 10 minutos de preguntas y respuestas para después seguir con lo que está llamando tu atención, lo que Dios está diciendo para ti y qué vas a hacer en estas 2 próximas semanas. Entonces, Felipe, ¿tienes alguna pregunta para posiblemente Munir o Pedro o yo? Buenos días. No, hermano, nadie ha escrito ninguna pregunta hasta ahora. Ok, cada uno toma 1 minuto para escribir una pregunta. Ustedes saben que buenos discípulos siempre hacen preguntas. Entonces, cada uno escriba una pregunta para sí mismo. Y si tú quedas suficiente convicto que tu pregunta vale la pena ser escuchada, coloca tu pregunta en el chat. Cada uno toma 1 minuto en silencio. No vamos a abrir Felipe no abre una pregunta del chat por 1 minuto. Cada uno anote una pregunta. ¿Qué tú gustarías de preguntar para Dios, para ti mismo o para cualquier uno de nosotros que estamos en el panel? Las preguntas en el chat, ¿cierto, David? El hermano Edixon está levantando la mano, pero ¿lo hace verbalmente o en el chat? Sí, por favor, escriba la pregunta en el chat. Gracias, Munir. Ok, Felipe. Samuel pregunta, ¿cómo se puede desarrollar una estrategia donde cada miembro de la iglesia sea un discípulo? Excelente pregunta. Munir, una respuesta inicial. Bueno, primero, siendo el pastor o los pastores o los líderes discípulos y mostrando el modelo de discipulado a través de su experiencia. Absolutamente fantástico. No hay otro punto inicial. Si el propio pastor no está siendo discipulado, mentoreando, si no está creciendo intencionalmente, no hay chance para la iglesia nunca ser una iglesia discipuladora. Pedro, ¿qué sería un segundo factor que viene a tu mente? El segundo factor que viene a mi mente es en oración seleccionar un grupo bien pequeño para me entregar a ellos, invitando a ellos a ser discípulos conmigo, a
abrir a veces estamos llamando de microgrupo, posiblemente de más 3 personas. ¿Cuánto posible no mayor que eso? Mi grupo de líderes de países de habla español es un total de 5. Estamos extrapolando el límite porque ya andamos como grupo de 5 hace años y no era posible tirar a alguien de ese grupo. Pero normalmente un grupo pequeño, 4 siendo el número ideal para máxima participación y máximo crecimiento. Un pacto hace una diferencia. Un pacto al inicio que definimos cuál es nuestro compromiso. Uno de los 5 puntos del pacto de un microgrupo que me encanta: me ofrezco a Dios para entrar en un tiempo de crecimiento acelerado. Eso para mí es una alegría inmensa, saber que yo estoy caminando con personas que van a ayudar a crecer de forma acelerada. ¿Otra pregunta, Felipe? ¿Por qué necesito un mentor? De Edwin de México. Gracias, Edwin. Excelente pregunta. Pedro, ¿por qué que tú necesitas un mentor? Bueno, a la luz de mi experiencia, no sé dónde hubiera estado todavía si no me hubiera dado el espacio de caminar con un mentor. Y la gracia que experimenté de nuestro Dios a través de caminar con un mentor ha ido mucho más allá, así como lo dice Efesios 3, 20 y 21. Cosas que yo jamás imaginé, en la manera que crecí, en la manera que en cuanto al lugar que ocupo hoy. Entonces, de innumerables formas, caminar con un mentor me ayudó a crecer. En mi relación, principalmente mi primera cuestión fue, mi primer problema fue mi familia, mis relaciones con la familia, con mi hijo varón. Y mi primer momento de tratar eso fue mi relación con ellos, y realmente hoy puedo disfrutar de una familia en el cual hay ambiente de gracia, ambiente de amor, ambiente de tanta confianza. Entonces, hay una gran necesidad y hay un gran valor, por otro lado, en caminar con un mentor discipulador. Gracias, gracias, Pedro. Si puedes nos rescatar aquí, Munir, de alguien, John Herrera de Venezuela, está criando eso, gracias. Los momentos más especiales que yo recuerdo en este momento cuanto a mentorear y discipular a Pedro eran en el carro con Miriam. Muchas veces íbamos para un sitio de retiro más o menos 1 hora y media, 2 horas fuera de Asunción. Y por 1 hora y media o 2 horas, Miriam tenía a Pedro preso en el carro. Y yo hacía preguntas no para Pedro, y sí para Miriam. Y ella descubrió una voz que ella no tenía. Y Pedro descubrió que él tenía una esposa que él no sabía. Fueron momentos tan formativos. Y parte de lo que era formativo es que una vez que Miriam colocaba una cierta cosa como dificultad, como tristeza, como dolor, avanzamos para decir cuáles pasos Pedro iría a tomar. Y yo no dejé a Pedro olvidar sus pasos. Es muy lindo hacer un plan y después no tener nadie nos acompañando y podemos olvidar de esa crisis de mi esposa, hacer esas cosas terribles. Pero teniendo un mentor que no abre mano de ti y que dice, oh, yo estoy aquí con los pasos escritos que tú me enviaste, porque yo no estoy siempre notando las cosas. Yo recuerdo, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es la importancia de tener un mentor?
Yo comencé a ser discipulado y mentoreado, yo ya comenté, a los 22 años de edad. Y en 45 años, desde los 22 hasta hoy, pasé apenas 1 año y medio de no tener un mentor o discipulador. Apenas 1 año y medio. Pero en ese año y medio, yo perdí la iglesia de mis sueños que yo fundé. Yo fui rechazado como pastor. Yo entré en una depresión de 5 años. Y decidí que el precio es demasiado caro. Decidí nunca más andar de forma solitaria. Entonces tú también tienes pagado precios muy altos por no ser acompañado, por no ser una persona debajo de autoridad. Esa frase del centurión impresionó a Jesús. Impresionar a Jesús no debe ser fácil. Soy un hombre debajo de autoridad. Yo recibo invitaciones casi diariamente para una y otra cosa. Tengo aprendido a entregar esas invitaciones a Dios, pero también a mi esposa y también al líder o equipo de ese país. Yo procuro no avanzar como invitación en cierto país hasta que el propio líder me dice, sí, esto es un alto valor, va enfrente. Yo quiero ser una persona debajo de autoridad. Yo quiero ser una persona interdependiente. Anote esa frase si es nuevo para ti. Interdependencia es diferente de dependencia, diferente de independencia. Algunos pastores son dependientes, sea de una autoridad suprema acima de ellos en modelos jerárquicos, en modelos episcopales, donde un obispo, un presidente está acima y manda. Otros son dependientes de su propia congregación o propios líderes en los otros modelos de iglesia congregacional y presbiteriano. No hay salida automática de no ser dependiente. Otros pastores son tremendamente independientes. Nadie les dice qué debe hacer. Ellos son siempre la última palabra. Ser interdependiente, escoger compartir mis decisiones para oír de Dios y oír de otras personas. Eso es marca de maturidad en el reino de Dios. Una última pregunta antes de pasar para nuestros grupos en nuestras salas que van a ser grupos de 5 personas. Una última pregunta. De David Orozco, de Paraguay. ¿Cómo salir de un discipulado en el modelo jerárquico a relaciones comprometidas y saludables? La pregunta es un poco diferente, David, si tú eres el líder de ese modelo jerárquico, que en tu caso tú eres el líder de tu denominación en Paraguay. Y en el caso que nosotros somos líderes, yo pienso que el camino es lo que hablamos en el movimiento de discipulado y pastoreo de pastores. Cuando nos encontramos en pecado o en error significativo, hay 3 pasos para tomar. El primer paso es arrepentimiento. Cuando yo mismo tengo creado un sistema o avanzado un sistema que no lleva a las personas a tener voz, no lleva a las personas a crecer, no lleva a interdependencia, yo tengo que me arrepentir. Segundo paso, pedir perdón. Tercero paso, hacer restitución. Cuando yo soy debajo de una autoridad de ese tipo, debo orar y orar mucho cuanto a la posibilidad de hacer un mentoreo al inverso.
Mentoreo normalmente fluye de alguien que está arriba de mí me ayudando, pero existe mentoreo al inverso, donde yo puedo tener una influencia, un impacto en alguien que me lidera a través de crear un relacionamiento, un vínculo personal de amor, de confianza y abrir mi corazón para esa persona y ver si Dios usa eso para ayudar a esa persona a crecer. 1 Corintios 7 tiene una palabra muy fuerte que yo quiero que todos escuchen bien. 1 Corintios 7 conocemos bien que habla de del cónyuge en un matrimonio con descreyente y que no debe salir porque puede ganar su cónyuge, su marido, su esposa. Es interesante que ese principio se repite 3 veces en ese capítulo. No está hablando apenas del matrimonio. Él repite el principio cuanto a ser circunciso o no circunciso. No debe salir de donde fue encontrado en Jesús. Y repite el mismo principio cuanto a ser esclavo o libre. Y no debe salir de ser esclavo si fue encontrado por Jesús como esclavo o libre si fue encontrado como libre. Entonces, quiero te animar, pastor, en tu denominación, cualquier que sea, que tú te comprometes. Dios te salvó en ese lugar. Dios te levantó en ese lugar. Dios te dio tu llamado en ese lugar. Haga todo lo posible para no salir de las asambleas de Dios, de la Alianza Cristiana y Misionaria, de la Bautista, de la denominación donde Dios te colocó. Porque Dios te colocó que apenas Dios sabe si tú vas a ganar el presidente de la denominación o el presidente de tu estado o la persona que es jerárquica y no entiende bien cómo discipular de forma saludable. Entonces, con eso yo quiero pasar a nuestras salas. Munir, si tú puedes nos orientar sobre ese proceso. Gracias, David. Hemos puesto un link también en el chat y lo voy a volver a poner en este momento. Por favor, este es un link muy importante para que usted pueda registrarse y evaluar este webinar. Le va a llevar muy pocos minutos, lo puede hacer ahora más adelante, pero es importante para que usted reciba retroalimentación, algunas respuestas también que usted ha hecho y no se las ha respondido, se le notifique del próximo webinar y tengamos una comunidad donde podamos enviar información. Es muy sencillo, el Forms de Google, mejor dicho, de Microsoft, entonces usted lo va a llenar. Antes de ir a nuestras salas, entonces quiero pedir que todos tomen un minuto, porque ya no tenemos casi nada de tiempo, un minuto para escribir, para responder a estas 2 preguntas. ¿Qué fue lo que más llamó tu atención hoy? Principalmente esta pregunta. Y si hubiera tiempo, ¿qué pasos darás para poner en práctica lo aprendido? Entonces, 60 segundos, por favor, para cada uno escribir y estar preparados para su reunión de grupo pequeño de 5 participantes. Cuando tú vas para tu sala, el webinar oficialmente termina con eso. No vamos a volver a estar juntos. Pero vamos a mantener las salas abiertas hasta por lo menos las 10:30 horario Bolivia, es decir, más media hora. Entonces, si tienes que salir, tienes otro compromiso, estás liberado cuando tienes que salir. Pero también existe una flexibilidad para dejar el Espíritu ministrar unos para los otros. Entonces, todos escribiendo, por favor. Es muy importante resaltar aquello que captaste que levantó tu atención
que fue algo nuevo, algo que Dios habló, algo que lograste entender. Eso es muy importante. Y segundo, ¿qué harás con lo que has recibido el día de hoy para llevarlo a la práctica en los próximos 15 días? Y decimos 15 días porque más adelante viene otro webinar donde recibirás seguramente otro aspecto para poner en práctica. Así que es importante estas dos preguntas. Tenemos las respuestas en el chat, entonces. Al momento de ir a los grupos, entonces, elijan un moderador, se presenta rápidamente cada uno, comparte lo que escribió en la pregunta 1 y si hay tiempo, comparten en la pregunta 2. Entonces, David, cuando tú digas, puedo comenzar con las salas. Ya puedes. Ok, no olviden, si no ha llenado el formulario, haga clic, copie el link para llenarlo o ábralo en este momento para registrarse y evaluar. Lo puede llenar después, pero es importante que podamos ya empezar a crear nuestra comunidad de webinars quincenales. Entonces, que Dios los bendiga a todos. Gracias por su tiempo, su presencia. Gracias a los que han participado. Van a las salas. Entre 5 y 6 me está permitiendo participantes, David. Que Dios los bendiga. Amén. Con un grupo grande puede demorar un poquito, pero luego debe llegar la noticia. No sé si vas a tener que apretar para pasar para esa sala. Me está preparando. En cuanto que estamos aguardando ir, este webinar está trabajando encima del concepto de la década de hacer discípulos, lo que fue lanzado por la WEA, Alianza Evangélica Mundial. Y AEL, la Alianza Evangélica Latina, está queriendo realmente también abrazar eso. Y diversos de las alianzas evangélicas en diversos países están avanzando cuanto a abrazar eso. En los próximos días y semanas debemos tener fechas para consultas nacionales en diversos países. En este momento, Venezuela tiene una consulta nacional marcada para agosto y Colombia y Bolivia están conversando sobre posibles fechas para también hacer una consulta nacional llamando a los líderes estratégicos del país. Brasil ya avanzó, el 19 de mayo tuvo esa consulta y ahora tiene un equipo ejecutivo que está levantando un equipo mayor que representa el país todo en múltiples dimensiones para avanzar con la década de hacer discípulos en Brasil. Entonces, ore sobre eso cuanto a tu propio país, tu propio contexto y la relación con tu propia alianza evangélica. No sé por qué está tardando tanto, David. Es posible que sea debido al número de personas. Yo estaba en otro webinar ayer con un número hasta un poco mayor que este y acabamos ni llegando